Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a este su espacio. El video de hoy es un 2 por 1 porque el tiempo nos va premiando. Entonces, el video pasado se dividió en dos partes para analizar el gobierno de Maguad y sus consecuencias. En el video, de hoy vamos a analizar el corto gobierno de Gustavo Noboa Bejarano y pasamos así al más que decepcionante y triste gobierno de Lucio Gutiérrez. En esta parte analizaremos varios fragmentos que son importantes porque salta a la luz pública, digámoslo así, varias acciones de varios nombres propios, que es importante que se recuerden porque más de uno se va a querer colar entre tanta gente por la que vamos a tener que ir a votar de aquí a 2 semanas. Como siempre, bienvenidos a este espacio, con mucho cariño, con mucho respeto. Disculpen las limitaciones tal vez en el audio o en el video, pero se lo hace con mucho cariño. El primer video, hoy vamos a ver varios videos. El primer video es sobre Gustavo Noboa Bejarano. Está hecho por la productora Flashback, o mejor dicho, una presión. La productora es BN Producciones. El formato de videos de la lista de reproducciones, digámoslo así, es Flashback. ¿Ok? Vamos entonces a las imágenes. Las vamos a dejar corriendo como ya lo hacemos y yo empiezo a darles las ideas principales. Les recomiendo que lo vean. Me pareció un video preciso y conciso que apunta las cosas que debería apuntar. Sin más, vamos a las imágenes. El pasado 16 de febrero, el expresidente del Ecuador, Gustavo Noboa, falleció de un infarto a los 83 años. La figura pública se encontraba en Miami, Estados Unidos, y se estaba recuperando de una operación de tumor cerebral que se le había practicado una semana antes. Según los allegados del exmandatario, el expolítico falleció este martes tras un infarto. El presidente actual, Lenín Moreno, decretará luto nacional a partir del miércoles por el fallecimiento de Noboa. También han expresado a través de Twitter sus condolencias, calificando a Noboa de demócrata y respetado. Hoy recordamos la trayectoria política y el gobierno de Noboa. Entonces, Gustavo Noboa Bejarano fue gobernador por la provincia del Guayas en el año 83 y 84 durante la presidencia de Osvaldo Hurtado. Luego fue director de universidades, digámoslo así, un adjunto al Ministerio de Educación en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Y luego fue vicepresidente de Yamil Maguad en la fusión de la Democracia Popular y la Unión Demócrata Cristiana. Asume el poder luego de que Yamil Maguad sea defenestrado por el golpe de Estado de la CONAIE y las Fuerzas Armadas. Los actores principales de aquel golpe de Estado fueron Vargas y Lucio Gutiérrez. No le quedó más que seguir adelante con la dolarización, pues la dolarización ya estaba cuando él asumió el poder. Y así es como gobernó. Entre las obras que se enlistan en este material citan al oleoducto de crudos pesados, la carretera de Ibarra a San Lorenzo, varios proyectos de agua potable, varios proyectos de riego y varios caminos vecinales. Así como también en el plano económico se apunta a una reducción de la deuda externa, una baja en la inflación y la creación de trabajo formal e informal. Trató de tener el favor, digámoslo así, del Fondo Monetario Internacional, pero no se pusieron de acuerdo y no llegó a nada. Al final de su gobierno fue sometido a juicio político por malversación de fondos, fueron las causales,
y fue impulsado sobre todo desde el Congreso por León Febres Cordero. Es así que se asila en República Dominicana y entre idas y vueltas judiciales es absuelto de todos los cargos en el año 2007. Ustedes podrán ver toda esta información con más detenimiento en el video que les estoy presentando aquí. Aquí nomás una pequeña nota. Gustavo Noboa fue muy cercano en la adolescencia y juventud a la familia de Rafael Correa Delgado, expresidente, actual prófugo de la justicia. No es algo que me esté inventando yo. De hecho, en una entrevista, Fabricio Correa, hermano mayor de Rafael Correa, lo acepta públicamente y es más, en un tono de arrepentimiento y de respeto, se refiere a la forma de proceder de Rafael Correa con Gustavo Noboa, siendo que este había sido una suerte de padrino, digámoslo así, o de figura paterna, pues como todos saben, el papá de Rafael Correa tuvo un pasado oscuro. Lo vamos a dejar así. No quiero entrar en cosas personales, pero creo que ya es de dominio público lo que aconteció en la familia de Rafael Correa. Vamos entonces a pasar al siguiente video. Perdón que les quite el video aquí. Vamos a pasar al siguiente para analizar de una vez la administración de Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez, que llegó con mucho apoyo popular, pero que sus errores, sus horrores, lo condenaron, como a los otros presidentes, Abdalá Bucaram y Yamil Maguad, a ser defenestrado por las movilizaciones sociales que tenían más que razones justas para sacarlos del poder. Este video que vamos a ver es un trabajo conjunto de esta productora, La Chulla Historia, y Teleamazonas. Como les había dicho antes, quiero traerles varias fuentes de información para que la información no vaya a ser tal vez sesgada y de esa manera que varias voces puedan ser escuchadas. Vamos a ver un poco del video y luego yo empezaré a exponer mis ideas ante ustedes. Estaremos de acuerdo en algunas, puede que en otras no, pero yo creo que en la amplia mayoría estaremos de acuerdo. Un gobierno que empezó muy bien, pero que terminó muy mal. Veamos entonces las imágenes juntos y recordemos un poquito. 24 horas presenta un nuevo esfuerzo periodístico. Un 20 de abril. Hace un año el Ecuador vivió una vez más jornadas que significaron un giro en el sistema constitucional. Todos estamos siendo desalojados de la presidencia de la República luego de días enteros de protestas. Es un muy buen video, se los aconsejo. Nos va a refrescar la memoria porque aparecen muchos nombres propios que han marcado un camino nefasto, un camino desgraciado en la historia política de nuestro país. Lucio Gutiérrez llega con su vicepresidente Alfredo Palacio al poder, le ganan las elecciones a Álvaro Noboa, pero este gobierno duró 2 años y 3 meses, nada más, dando gracias a Dios. Inició con gran apoyo popular, como les había dicho, y el primer año fue, para sorpresa de casi todos, fue un muy buen año, muy buen año. En todos los sentidos, el país respondía y el gobierno, sobre todo, respondía a las expectativas del país en ese primer año. Pero comenzaron los tropiezos, comenzaron los errores, comenzaron los fallos y dicen que
así paga el diablo a sus devotos. Empezó a transar y a jugar políticamente sus fichas en el Congreso, y quien juega con fuego se quema. Y vaya que Lucio Gutiérrez se quemó. Es así que él empieza en arreglos con el Congreso, ¿verdad? Y él había llegado con un apoyo más de izquierda, pero fue débil al momento de instaurar su gobierno, de lo cual se dieron cuenta rápido los partidos políticos en el Congreso y empezaron a tomar ventaja de ello. Entre los partidos con los que transó está el MPD, está a la Izquierda Democrática, está el Partido Social Cristiano, está el PRE. Imagínense, tenía que responder a tantos intereses. No lo estoy haciendo víctima ni lo estoy exculpando, no. Cuando tú empiezas a transar con estas mafias mal llamadas en el Ecuador partidos políticos, solamente ese va a ser el resultado. Aquí Lucio Gutiérrez, como les decía, después de un buen primer año, comete un error que lo va a marcar para el resto de su gobierno. Hace un viaje a Estados Unidos, una visita oficial, y llega a visitar al presidente Bush, acompañado de un personaje muy oscuro y muy ingrato para la historia del país. Nada más y nada menos que llega acompañado de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, Mauricio Pozo y Nina Pacari están en el video. Se los voy a poner en la descripción para que lo vean por ustedes mismos. Y en esta reunión, básicamente de carácter oficial, luego tienen una reunión con el Fondo Monetario Internacional. Aquí una precisión sobre Guillermo Lasso. Guillermo Lasso le ayuda a Lucio Gutiérrez a redactar su plan económico, y es el inicio del debate. Guillermo Lasso fue gerente de la Fundación Terminal Terrestre en la alcaldía de Jaime Nebot. Ahora no se quieren, pero hace años atrás eran muy buenos amigos. Por favor, recordemos estas cosas del momento de votar. Guillermo Lasso también estuvo, como todos sabemos, en el gobierno de Yamil Maguad como superministro de Economía. Estuvo en el gobierno de Gustavo Noboa, en la Comisión de Tránsito del Guayas, y estuvo desde luego en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Parece que todo lo que toca Guillermo Lasso no lo convierte en oro. Al contrario. El inicio del fin de Lucio Gutiérrez también se marca cuando él instala la famosa y tristemente famosa Pichicorte. Destituye con amaños en el Congreso a la Corte Suprema de Justicia e instaura a esta Corte de facto. La Pichicorte se llama Pichicorte porque ese es el sobrenombre de Guillermo Castro Dager, amigo íntimo de Abdalá, que le anuló todos los juicios en su contra y lo regresó al Ecuador. Con Abdalá Bucaram regresó Gustavo Noboa, que estaba en el exilio, como habíamos dicho, y Alberto Dajic, que también estaba en el exilio. Esto se da, este amaño, estos movimientos se dan porque Lucio Gutiérrez le debía favores políticos en el Congreso al PRE. Esta venida de Abdalá Bucaram y los demás hartó y colmó la paciencia de la gente, y entonces se da el nacimiento así de los forajidos.
Cabe recalcar que los forajidos sufrieron durante varias semanas, pero sobre todo específicamente varios días, los últimos, una fuerte represión policial y militar. Tanto así que hacia el final, el comandante general de la policía, Poveda, le expone su baja voluntaria al presidente Lucio Gutiérrez y deja el cargo, al decir que no está de acuerdo en la forma brutal en la que se está reprimiendo a la gente. Entre las idas y vueltas en el Congreso, se le voltea a Lucio Gutiérrez. Y quienes habían sido sus amigos al inicio terminan siendo sus verdugos. El inefable Ramiro Rivera, de la Democracia Popular, yo diría más Unión Demócrata Cristiana, que al final se fusionaron, más el Partido Social Cristiano y más la Izquierda Democrática, le dieron la puntillada final al gobierno de Lucio Gutiérrez. Es así que se dio la posesión, como ustedes recordarán, de Alfredo Palacio en el edificio de Ciespal. Entre empujones y sustos, posesionaron al nuevo presidente. Es contradictorio que de ese gobierno de Alfredo Palacio nace la figura de Rafael Correa. Algo parecido a lo que hoy por hoy vemos con Otto Sonnenholz. Llegan puestos a dedo, se dan un baño de popularidad y luego corren por la presidencia del país, siendo o habiendo sido parte de gobiernos que no fueron nada gratos para el Ecuador. En Ciespal hay un intento de linchamiento al novísimo presidente Alfredo Palacio, porque la consigna de los forajidos era fuera todos. Razones sobraban. Lo que pasa a continuación es que Lucio Gutiérrez es sacado del Palacio de Carondelet, ustedes recordarán, en helicóptero. Es llevado hacia el aeropuerto con su hermano Gilmar Gutiérrez y su primo Renan Borbúa. Toman pista en un avión del ejército, pero los forajidos, como se les conocía a los protestantes contra ese gobierno, invaden la pista, digámoslo así, y no permiten que se dé el despegue del avión. Es así que se da la icónica imagen de Lucio Gutiérrez tropezando en el peldaño del helicóptero para volverlo a abordar y refugiarse en la embajada de Brasil. Ahí permaneció, me parece, varias semanas hasta que huyó al Brasil y luego se quedó en Colombia. Aquí hay un muy buen video que usé también para estas ideas principales que les comparto. Se llama Historia Viva, el canal, y está hecho por Robinson Robles. Es una entrevista muy interesante en una reunión que tiene el periodista con Lucio Gutiérrez en Colombia. Una vida que salta a la vista, muy curiosamente, un presidente que se calificaba a sí mismo de austero, pero que en la práctica tenía, aún en el exilio, una vida muy suntuosa. Es así que incluso lanza un libro estando en Colombia, un libro titulado El Golpe. Más tarde, Lucio Gutiérrez por fin se entrega a la justicia. Es así que aterriza de un vuelo de Colombia en Manta y se entrega a la policía judicial. Del aeropuerto de Manta vuelan a Quito y de ahí ya de una vez en Quito es llevado al penal García Moreno, donde tuvo cárcel por 5 meses. Su compañero de celda fue alguien muy cercano a él durante todo el tiempo, Fausto Cobo.
En tan poco tiempo, Ecuador tuvo tantos presidentes. La mayor parte del tiempo se quedaron los vicepresidentes a cargo. Pero yo creo que como movimientos sociales, el error fue que el Congreso y las ratas que estaban en el Congreso siempre se quedaron. Esta coyuntura actual del país es sin duda muy distinta, porque aparte de que se van las ratas del Ejecutivo, salieron también las ratas del Legislativo. Es una buena oportunidad para reiniciar si lo hacemos con conocimiento de causa. Por eso es importante revisar la historia y saber por quién y por qué estamos votando. Como les decía al inicio, de aquí vamos a encarar los otros gobiernos de una manera similar a lo que hemos hecho hoy, para ya al final, en la recta final, meternos de lleno a los perfiles y a las propuestas, sobre todo de los candidatos. Ya más o menos yo me imagino que ustedes tendrán una idea de por quién votar, pero siempre es bueno cuestionarse. Siempre es bueno cuestionarse. Esos son los rasgos generales del gobierno de Lucio Gutiérrez. Empezó muy bien, luego jugó a la ruleta rusa en el Congreso con gente que de movimientos y cosas mafiosas se la sabe de todas. No le resultó. En ese desespero por transar en el Congreso, llevó al Ecuador a Abdalá Bucaram, y eso la gente no lo toleraría. Al final, eso dio paso al gobierno de Alfredo Palacio, que lo revisaremos en el siguiente video, y en ese gobierno aparece Rafael Correa. A propósito de Correa, hoy estaba viendo una entrevista de Fabricio Correa, en la que Fabricio Correa señala que es algo que yo personalmente no sabía, que Galo Chiriboga, ¿se acuerdan ustedes de Galo Chiriboga? Es primo en segundo grado de Rafael Correa. Yo no lo sabía. Me enteré hoy y me he quedado con la boca abierta. Ahora todo tiene sentido. Aquí también hacer una acotación. Aquí sale a la luz, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, hace su entrada triunfal el inefable Carlos Poli. Él fue secretario y ministro de Lucio Gutiérrez. Luego fue muy ponderado por Correa, que lo hizo contralor en 2 ocasiones. Hay entonces que fijarse en la historia para darse cuenta por qué se dan las cosas del día de hoy. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Yo sé que a veces la política ecuatoriana es un poco espesa y hasta llega a ser cansina, pero es necesario hacer estos análisis. Les agradezco como siempre por su tiempo. El próximo video es ya sobre Alfredo Palacio, del que no hay mucho que decir, y empezaremos a analizar el periodo de Rafael Correa, un periodo que empezó bien, pero luego se descarriló y dio paso a gente como Lenín Moreno, Otto Sonnenholzner y ahora Guillermo Lasso y sus secuaces. Les agradezco otra vez por su tiempo, su atención. Cuídense mucho, que todo lo que emprendan les vaya muy bien, y nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias y siempre son bienvenidos. Hasta pronto.